Blanes quiere dejar un cuadro que sea fundador del Uruguay, ¿no? Y sin lugar a dudas pasó a ser una obra que nos identifica, ¿verdad? En el caso de los 33 tenemos alrededor de 300 bocetos, creo que son, o 200 y algo bocetos, que algunos sí luego se plasmaron en el cuadro, otros no. Tenemos la obra, pero también tenemos el edificio. El edificio hay que cuidarlo. Cuando armamos un protocolo de movimiento, hay un montón de cosas que hay que hacer para que el edificio luzca y no se vaya deteriorando, ¿verdad? Está bueno que dialogue Blanes con otros artistas del siglo siguiente a cuando él pintó. Figari trabaja muchas veces como en secuencias y esas secuencias te dan una sensación como cinematográfica. Si uno se mueve, parece que los ojos te siguieran, pero es una ilusión óptica. No creo en fantasmas, no creo que el fantasma de Clarita esté acá. Soy Ernestina Baucero, arquitecta, profesora de la Facultad de Arquitectura, directora del Museo Juan Manuel Blanes y profesora de cine. El Museo Juan Manuel Blanes es un museo de artes visuales. Tiene artes históricas que vienen del siglo XIX, tienen las artes del siglo XX y las artes del siglo XXI. Se ha alimentado de distintas maneras, por adquisición de obras en algunos momentos, sobre todo cuando se inaugura, ¿verdad?, en el año 1930, que se inaugura a los 100 años del nacimiento de Juan Manuel Blanes. Y ahí se adquieren un montón de obras de Blanes, recibe donaciones de Roseli Ríos, que es una donación más bien de arte decorativo, y después algunos de sus directores a lo largo de la historia han podido adquirir obra. En determinado momento recibimos la donación de una de las hijas de Figari, por eso tenemos una gran sala Figari. Y después los premios adquisición, los premios municipales, fueron alimentando, así como otras donaciones, ¿verdad? El edificio es una casa quinta, propia de las casas quinta de esta zona, del Prado, que abastecían Montevideo y que fueron algunas utilizadas como lugar para vacaciones, ¿verdad? Son unas casas quintas todas historicistas. Esta es una casa quinta que se inspira en el arquitecto Palladio, italiano. Es absolutamente palladiana en sus proporciones, en el uso de los elementos arquitectónicos y constructivos absolutamente a la vista, ¿verdad?, que da la idea de cómo ese edificio se sostiene, cómo se soporta. Y esa casa quinta, que es la casa quinta Raffo, después fue adquirida por los García de Zúñiga, pasó por distintos dueños, finalmente los Morales son los que le venden la casa a la Intendencia de Montevideo para transformarla en museo. Al adquirirla la Intendencia de Montevideo para museo, necesariamente tiene que ampliarla. Y ahí participa el arquitecto Baroffio, que amplía el proyecto del ingeniero Capurro, que es quien hace esta casa palladiana, lo amplía a dos grandes salas, que son las dos grandes salas que el museo hoy tiene, que son la sala Blanes, precisamente, y la sala itinerante que se llama María Freire.
estamos en la entrada, estamos en un atrio aporticado con columnas jónicas propia del trabajo de Andrea Palladio, que es en quien se inspira el ingeniero Capurro para construir esta casa, con un mosaico de pastillas de grés, ¿verdad?, que nos recibe antes de ingresar a la casa, que tiene hoy todavía sus pisos de madera originales, ¿no? Y bueno, es los inmigrantes, ¿verdad?, que vinieron al Uruguay, los que pudieron desarrollarse y hacer dinero, construían, tenían la posibilidad de tener este tipo de casas, ya sea como vivienda permanente, ya sea como casa quinta o ya sea como vivienda de veraneo, ¿verdad? Esto no lo construía cualquiera, porque aparte tiene instalaciones de todo tipo, ¿no? Instalaciones para servidumbre, instalaciones para familias opulentas y grandes, ¿no? Entonces pienso yo que efectivamente, ¿no? Te imaginas un Montevideo antiguo, ¿verdad?, donde podían llegar a entrar carruajes, ¿no?, antes de que entrara el automóvil. Afuera, bueno, teníamos los baldosones, ¿no?, del damero en blanco y negro, de mármol, y acá tenemos un piso espectacular, precioso, que bueno, lo hemos recuperado de alguna manera y que bueno, todavía le faltaría un trabajo de restauración final, ¿verdad? Estamos yo creo que en una especie de estar, donde termina la casa original. La casa original termina donde tenemos este arco y estos dos pilares, estas dos columnas dóricas. Es un espacio muy grande, pero que tiene pocas paredes de exposición, y utilizamos las paredes de exposición para mostrar dos magníficos barradas que son de la colección del museo, y bueno, un magnífico Torres García, que es realmente magnífico. Y Blanes Viale con Las Manolas, que también es una obra que tuvimos la oportunidad que vinieran de Japón a restaurarlo. Una relación divina, preciosa, con los maestros japoneses que vinieron a restaurar este cuadro, que tiene unas dimensiones impresionantes, que hubo que armarles un espacio especial para la restauración. Y bueno, día y noche trabajaron y consolidaron este cuadro que se estaba realmente descascarando, ¿no? Blanes Viale no tiene nada que ver con Juan Manuel Blanes, es importante que lo digamos. Ya estamos en la nueva construcción. Acá estamos parados sobre hormigón armado de los años 29, en el 30 se inaugura. Vemos que Baroffio mantiene el lenguaje, ¿verdad?, de estas columnas dóricas con los arcos, ¿no?, que son los que supuestamente soportan, que en la Casa Vieja sí soportan, ¿verdad?, el cerramiento superior. En este caso, que es de hormigón armado, son más bien decorativas. Estamos perfectamente en el eje. Este es el transepto, te diría, donde el eje se cruza con estas dos galerías que nosotros utilizamos como galería de exposiciones. Las casas palladianas son absolutamente simétricas, idénticas, y casi te diría que la gran mayoría de ellas, sus plantas, es un cuadrado, ¿tá? Entonces acá estamos en el ala izquierda. Entonces esta sala, que se llama Dumas Oroño, en homenaje al artista Dumas Oroño, que fue un gran amigo del Museo Blanes, que vivía acá a 2 cuadras, que fue del Taller del Sur, del Taller de Torres García. Y bueno, esta sala se utiliza para exposiciones itinerantes. Por lo general he desarrollado una agenda que la he ido construyendo a lo largo de los años, y en esa agenda yo lo que intenté construir, con lo cual concursé, es
un aspecto dialógico entre lo que es la obra del Museo Blanes y la obra de nuestros artistas contemporáneos. Y entonces voy y vengo con propuestas de la colección, con propuestas de repente de las mujeres de la colección. El año pasado hicimos una gran movida sobre el tema de la mujer y entonces tuvimos muchas mujeres expuestas y bueno, cómo no, las mujeres de la colección, desde Petrona Viera para adelante, todo lo que la colección tiene, que tiene muchísimo, muchísimo en pintura y muchísimo en grabado y en escultura también. En este momento tenemos una serie de obras que rondan el periodo del impresionismo, de propiedad del museo, de mucho valor, muy importantes. Hay francesas, hay una española, hay una que es de Estados Unidos y bueno, estamos hablando del 1870, por ahí, 1880, cada una de ellas. Hay un Dufy, un Bernard, un Courbet. Bueno, ha sido sobre todo quizás para la gente entendida que ha venido al museo, todos siempre muy sorprendidos de poder estar próximos a un Courbet, a un Utrillo. Los comentarios que he recibido, ¿verdad?, de muchos artistas, sobre todo de artistas uruguayos, es qué maravilloso que hayamos puesto esto a la vista del público, ¿verdad? Bueno, aquí estamos en la galería izquierda, ¿no? Es decir, todo es un espejo, ¿verdad? Como venimos diciendo, un eje de simetría, toda la construcción es absolutamente simétrica. En esta galería, a diferencia de la otra galería, que a veces la utilizamos como compás de entrada a la exposición itinerante que tengamos, esta galería es una galería que se reserva al museo para exponer obra del acervo. Y ahora esta es la previa, ¿verdad?, para entrar a la sala Blanes. Esta es la sala Blanes, es la sala que le da el nombre al museo, nombre que se le da porque se funda a los 100 años del nacimiento de Juan Manuel Blanes. También es una sala como la Sala María Freire, a la cual le hicimos un trabajo en su claraboya, que bueno, que hay momentos en el día y momentos en el año en que nos permite de hacer descansar a los cuadros un poco y que entre esta luz filtrada desde el exterior. Como ustedes saben, Blanes abordó algunos aspectos que tienen que ver con el campo, dibujó al gaucho y todos estos dibujos son posteriores a su ida a Italia, a su formación academicista. Entonces van a ver que las posturas, cómo el gaucho está vestido, es sumamente academicista, ¿verdad? Nuestros gauchos eran mucho más pobres, estaban mucho más sucios, no tenían esos chiripás rojos impecables ni esas camisas blancas, pero de alguna manera él retrata en distintas posiciones, con distintos juegos, con distintas tradiciones a los gauchos en el campo del Uruguay. Y si nosotros observamos los cielos, que a mí me parece que es de las cosas más bonitas, hay momentos en que cuando uno viene de repente por la carretera, que no estás manejando, ¿no?, por supuesto, tenés la posibilidad de ver los cielos del Uruguay, son los cielos de Blanes. Es increíble que son los cielos, ya sean nublados o ya sean sin nubes, cómo se va produciendo el atardecer y cómo se va el campo tiñendo de sombras, ¿no? Es una pintura totalmente distinta a la de Figari, por supuesto. Es una figura que trabaja la perspectiva real, una perspectiva aprendida en Italia, en el academicismo. Trabaja la figura humana, el caballo, ¿verdad? Es decir, de forma absolutamente realista.
trabaja también, como es este cuadro, Demonio, Mundo y Carne, que se supone que es Carlota, algunos suponen que es, algunos, otros que no. Tiene muchos retratos, los retratos Blanes era lo que le daba para vivir, era lo que le permitía vivir y bueno, y costearse sus estudios, porque tuvo becas que le pagó el Estado, pero no siempre le pagó el Estado. Cuando se está formando en Italia, realmente pega un salto en su obra, ¿no? Es interesante ir a ver lo que son los frescos de Urquiza, en la quinta de Urquiza, que son, como te diría, un paso más atrás, ¿verdad?, de lo que era la formación de Blanes, ¿no? Es decir, todavía le faltaba aquella formación academicista que tuvo en Italia. Entonces, los retratos posteriores a su ida a Italia van a ser superiores. Y es muy increíble saber que él los hacía muchas veces de fotos. Se los encargaba a la alta sociedad uruguaya, que eran los que podían pagar un retrato, ¿verdad? Y las fotos se las mandaba el hermano. Eso está incluso en los textos, en sus cartas, ¿no? Es decir, toda la conversación con su hermano es impresionante. Y bueno, y de esa manera él consigue así dineros para seguir bancándose sus estudios, ¿verdad? Y para poder vivir, ¿no? Sí, que esta obra es muy conocida. ¿Por qué es muy conocida? Porque en ella se plasma de alguna manera ese interés que él tenía de ser el pintor de la patria. Él tenía ese interés, está en las notas, en las cartas que le escribe a su hermano, ¿no? Él ofrece este proyecto al Estado uruguayo y el Estado uruguayo no se lo acepta, no se lo recibe. Insiste y no se lo... Y él quiere dejar un cuadro, lo dice en las cartas, quiere dejar un cuadro que sea fundador del Uruguay, ¿no? Y finalmente él lo pinta, ¿no? Lo pinta él, lo pinta sobre una tela que viene de Bélgica y bueno, cuando lo desmantela, cuando lo descubre para que lo vean, bueno, pasaron miles de personas a verlo y qué sé yo, y lo dona al Estado uruguayo y sin lugar a dudas pasó a ser una obra que nos identifica, ¿verdad? Se utilizó en distintos momentos de la política uruguaya para una cosa o para otra, pero siempre el juramento de los 33, que es una ficción de Blanes probablemente, ¿no? Porque probablemente ellos cruzaron, ¿no? Están del lado uruguayo, se supone, están todos muy impecables y ahora que nosotros acabamos de restaurar el cuadro vemos los colores que él le impone desparramados por el cuadro, que son el rojo, el azul y el blanco. Los vemos que son impactantes, ¿verdad? Es decir, recuperaron el esplendor que tenían en su origen, ¿verdad? Y están desparramados porque son la bandera de los 33 orientales. Ese hemiciclo que él dibuja también es un hemiciclo de postura absolutamente academicista, ¿verdad? Es decir, probablemente llegaron en esas lanchas y no habrían armado este gran juramento. Sí, lo que me parece importante es que son figuras prácticamente de un tamaño casi real, un poco menos, que están, la composición hace que uno forme parte de alguna manera cuando lo está mirando, ¿no? De ese juramento. Es decir, es como que ese hemiciclo te incorpora, tú no quedás fuera, ¿no? Es como si estuvieras adentro. Eso es lo que sorprende, lo que llama la atención. Cuando se recupera también la luz, ¿no? Es decir, la tenía, no la había perdido, ¿no?
Si nosotros nos imaginamos que ellos están del lado uruguayo, del lado derecho tenés el río Uruguay, ¿verdad? Más a la derecha tenés la Argentina, por lo tanto el oeste. Y del lado izquierdo del cuadro tenés el este, están entrando al Uruguay, tenés el este. Por lo tanto, nos estamos imaginando una luz del amanecer y cruzaron de noche. O sea que es una luz muy teatral, pero es una luz que puede ser una luz del amanecer que está entrando a la playa de la Graciada, ¿verdad? Y que ilumina a los personajes centrales, ¿verdad? Te diría que históricamente, como dónde está ubicada la playa de la Graciada, dónde está ubicado el río Uruguay, hacia donde ellos se dirigen, hizo muchos bocetos de la playa de la Graciada, muchísimos bocetos, muy interesantes. Pelada la playa de la Graciada, con la arboleda que tiene la playa de la Graciada, hay un montón de bocetos de él. Entonces él la estudió muchísimo. Entonces, haber estudiado también las luces y en qué momento colocar ese juramento, ¿no? Durante la dictadura estuvo en el Palacio Legislativo. En el año de la Orientalidad, creo que viene para acá, en el 75, se queda acá y es de propiedad del Museo Nacional de Artes Visuales, no de propiedad del Museo Blanes. Pero bueno, se ha considerado hasta la fecha que corresponde, porque es realmente el cuadro que lo coloca como el pintor de la patria, que esté en el Museo Blanes, ese cuadro acá. Y bueno, y hasta ahora se ha quedado. Cuando hicimos la restauración se hicieron todas las consultas correspondientes a las autoridades del MEC, a las autoridades del Museo Nacional, y bueno, todo el mundo estuvo de acuerdo de que era necesario, porque ya estaba muy friable y estaba empezando a tener microdesprendimientos. Y bueno, y es un cuadro que vale la pena que permanezca para las generaciones venideras, ¿verdad? Entendemos que era importante hacer esta restauración. Estamos en el retrato de Clarita, de Clara García de Zúñiga, bueno, la dueña de esta casa, ¿verdad?, en su momento. Y tiene que ver con varias cosas. Primero, todos conocemos la historia de Clara García de Zúñiga, y a mí me gusta hablar de ella desde un lugar de la reivindicación de una mujer que fue muy maltratada, que fue casada a los 12 años, que se divorció, que se le llevaron a los hijos, que fue encerrada en uno de los cuartos de esta casa, que tuvo otros amantes y que hoy a ninguna de nosotras ¿no?, nos dirían absolutamente nada por tener amantes. Pero bueno, es lo que era la sociedad paqueta, victoriana, ¿verdad?, del siglo XIX. Y entonces, en torno a ella se tejieron cosas muy feas. Creo que al revés, que fue una mujer adelantada a su tiempo, lindísimo, que tuvo sus compañeros, que disfrutó de la vida hasta que la encierran aparentemente como que estaba loca. Blanes pinta Clarita niña, además, no Clarita adolescente, Clarita niña, la pinta con los ojos mirando al artista. Y en la pintura pasa lo mismo que en la fotografía. Cuando la persona que está pintada mira al artista, ¿ya?, si uno se mueve, parece que los ojos te siguieran. Pero es una ilusión óptica. ¿Estamos de acuerdo? Realmente es un personaje. He leído todo lo que se ha escrito sobre ella, he visto la obra de teatro que habla también sobre ella, y me gusta esa mirada de la obra de teatro que la recoloca como mujer. Yo he estado acá hasta altas horas de la noche montando, nunca me pasó absolutamente nada, nunca se cayó un cuadro, nunca se descolgó nada, a mí nunca me ha pasado absolutamente nada,
No creo en esas cosas normalmente, pero bueno, digo, aquel que quiera creer podrá creerlo. No creo en fantasmas, no creo que el fantasma de Clarita esté acá. Bueno, acá estamos en el ADA, que es el área de documentación y archivo. Es un área que diseñamos en el año 18, pero que la llevamos a la práctica en el año 19, donde introdujimos una serie de profesionales vinculados a la conservación y al archivo que han conformado este equipo. Generamos el corazón, ¿verdad? Más importante, aquello que no se ve de un museo, aquello que el público no ve, pero es donde está todo. Acá se organiza todo. Por acá pasa si hacemos cambios en la sala Blanes o en la sala Figari. Todo pasa por acá entran todas las donaciones, los archivos de autor, todo lo que tenga que ver con realmente lo que es el gran patrimonio de este museo, está todo localizado en esta área y está controlado desde esta área. Yo soy licenciada en archivología, mi nombre es Nilda Mila. Y bueno, estoy en el museo ocupándome de todo lo que tiene que ver con los archivos personales de autores y con todo lo que tiene que ver en cuanto al ingreso de obras, movimientos de obras, o sea que actualizo y mantengo al día el inventario del museo. Bueno, el archivo personal de un artista, en este caso, está conformado por todo lo que sea la documentación personal, ¿sí? Hablo de cédulas, documentos, pasaportes, correspondencia, fotografía y publicaciones que han sido guardadas por él, por el mismo artista o por la familia. En general es eso. En su mayoría son donaciones, ¿sí? Donaciones que hace la familia del artista. Y recibimos el archivo personal y comenzamos con una clasificación, ordenación, ¿sí? Y así vamos viendo todas las distintas facetas del artista. Cuando llegan esas donaciones, es de lo que los familiares han recolectado. Entonces no siempre está correlativo ni ordenado, o de repente tenemos una parte nosotros y otra parte, como pasa con el archivo de Juan Manuel Blanes, sí, que en el Archivo General de la Nación hay mucho y nosotros también tenemos. O sea, el ideal sería que estuviera todo junto. Estamos trabajando en este momento con el archivo personal de María Freire. María Freire es una artista uruguaya reconocida a nivel nacional e internacional y en el año 2017 su familia donó para el museo su archivo personal. Ya estamos casi dándole el punto final a este trabajo. Y bueno, sí, tenemos todo lo que nos donaron. Está muy completo, tenemos muchísima documentación y bueno, también hay faltantes, lamentablemente, pero bueno, estamos casi prontos para servir la documentación al público.
Estamos en la reserva A, la reserva de pintura, la reserva que tiene, te diría que el acervo como más importante en pintura del Museo Blanes, un acervo de más de 4.000 piezas. No sé si recordás el episodio en que le robaron a Ana Olivera una obra de su despacho y ella con buen criterio mandó sacar todas las obras de arte originales de nuestros artistas y traerlas acá. Entonces cuando yo llegué me encontré todo esto que tú ves acá, eran todas obras que apenas te dejaban pasar envueltas en cartón. Y hicimos todo un trabajo de ir abriendo todas esas obras, de ir reubicándolas en los peines, a este sistema se le llama peines, y empezamos a colocar los deshumidificadores necesarios, de mantener la humedad en un 55%, en mantener la temperatura entre 19 y 21 grados, y eso lo hemos logrado. Mi nombre es Claudia Barra, soy conservadora y química. Mi trabajo acá en el museo, por el cual fui convocada, es amplio. Es por un lado hacer el relevamiento de la obra pictórica y por otro lado llevar adelante un plan de conservación preventiva. La cantidad de obra que hay nosotros la conocemos, pero se hace un registro de las características principales en fichas específicas de cada obra, entonces se hace un control de eso y en el relevamiento lo que hacemos es el control del estado de conservación. Que el estado de conservación es variable con el tiempo y hay que estar pendiente siempre de estar controlando y sabiendo cómo evoluciona cada una de las pinturas. Los deterioros tienen como dos causas principales. Una es la intrínseca, que tienen que ver con los materiales que eligió el artista, con la forma en que los preparó, incluso a veces con las condiciones ambientales que había cuando estaba pintando, haciendo su expresión artística. Y por otro lado, los factores ambientales. Entonces ahí tenés la humedad, la temperatura, los contaminantes y efectos de la manipulación, deterioros por accidentes, por mala manipulación. Esta es una obra de Figari que se llama La Cita. Es una obra de principios del siglo XX. Figari la pintó sobre cartón. Acá se puede ver cómo Figari jugaba con el tono del cartón. El fondo lo utilizaba como un color más, podría decirse, un poco amarillo, un poco ocre, que ese color se va oscureciendo con el tiempo y de alguna manera va generando un cambio también en lo que nosotros vemos respecto a lo que era originalmente. Esta obra fue parte de una itinerancia que el Museo Blanes organizó en el interior del país y previo a la itinerancia se le realizaron consolidaciones porque había zonas de la capa de pintura que tenía grietas y alguna tendencia a desprendimiento. Esas zonas se consolidaron y fue muy efectivo. Luego se hizo el seguimiento en cada momento, antes de salir del museo, cuando llegó a los distintos museos a los que fue y de la misma forma cuando volvía. Y funcionó todo muy bien. Acá estamos en la reserva B y C. Son dos reservas que están comunicadas entre sí. Sería ideal tener espacio para la reserva C, que es la reserva de papel, tenerla separada. Pero no tenemos ese espacio y las condiciones de esta reserva son muy buenas, entonces tomamos la decisión de dejar esa reserva C combinada con la reserva B. En el museo tenemos una colección muy importante que tiene que ver, por ejemplo, con bocetos de Blanes. Tenemos una gran cantidad de bocetos de Blanes. Después tenemos una importantísima colección de grabados.
Tú sabes que en el Uruguay el grabado ha sido una manera de expresarse muy cara a nuestros artistas. Y bueno, la colección es grandísima, es muy importante. Si tuviéramos más espacio, es una colección que sería para expandirla, porque hay muchísimos grabados en el medio que se pueden estar perdiendo. Bueno, mi nombre es Natalia Ambuero Peralta. Trabajo en el Museo Blanes desde el año 2012, principio del 2012. La colección de papel del Museo Blanes es una colección muy grande, de aproximadamente más de 2000 piezas en papel. Tenemos una inmensa colección muy importante de grabados. Tenemos acuarelas, eso también está dentro de la colección papel. También lo que son recortes de diario, recortes de prensa, algunos fondos librarios, archivos de autor. Es bastante variada la colección. El fondo documental, el archivo de Blanes, no solamente se compone de los bocetos de Blanes, que están aquí, y los dibujos de Blanes, sino también de muchísimas cartas. Hay una gran cantidad de correspondencias de Blanes con su hermano, por ejemplo, y la tinta de 1800 es 20, es diferente a una tinta de bolígrafo o una tinta ¿no? del siglo XX, del siglo XXI. Entonces, en ese caso, la conservación y la metodología y los criterios que utilizamos para conservarlos son diferentes. En el caso de Blanes, su propia condición, su propia formación académica implica y hace que tenga muchísimos bocetos, que dibuje mucho y prepare mucho la obra que luego va a realizar. En el caso de los 33 tenemos alrededor de 300 bocetos, creo que son, o 200 y algo bocetos. Caballos, estudios de montura, estudios de posiciones, de manos, que algunos sí luego se plasmaron en el cuadro, otros no. Acá estamos en la Reserva E, que la hicimos el año pasado. La hicimos, mira, la verdad que la posibilidad de hacerla nos la dio cuando trajimos la Bauhaus a Montevideo, que ellos nos pedían un espacio para guardar en los embalajes de las obras que trajeron. Y entonces era necesario tener un espacio donde guardar esos embalajes. Entonces la hicimos para la Bauhaus y nos quedó, y ya la hicimos pensándola que nos quedara de reserva para escultura. Y bueno, todavía estamos ordenando, está en proceso de ordenamiento. Nos salteamos la D, en la D era donde estaban todas estas obras e incluso en el subsuelo del museo, pero ahora ya la E está tomando forma, nos falta todavía agregar algún equipamiento. Me llamo Elira Escudero y soy conservadora restauradora y en el museo me encargo de cuidar la colección de escultura y artes decorativas. El trabajo básico, bueno, comenzamos haciendo un reglamento de la colección, viendo en qué condiciones estaba, haciendo una planilla digital de lo que tenemos, dónde lo tenemos y cómo lo tenemos. Y bueno, después tenemos que ir individualmente, pieza por pieza, viendo en qué estado de conservación está, haciendo un registro fotográfico y dejando una ficha de conservación. Ahora mismo lo que estamos haciendo es almacenar las obras que no contienen plagas, no son un peligro para que estén con otro tipo de obras que puedan ser contaminadas. Entonces, en algún momento vamos a pasar a la fase de restauración. Sí pueden tener hongos, pueden tener insectos, si es de madera la escultura puede tener xilófagos,
y una vez que entran los xilófagos se comen todo, entonces es muy peligroso. Aquí tenemos un armario de esculturas y bueno, os voy a mostrar cómo se debe manipular una escultura. Es una parte muy importante de la conservación porque los grandes daños de las obras de arte son debidos a los seres humanos. Entonces es muy importante conocer cómo se debe manejar una escultura. Tenemos aquí esta escultura de Antonio Pena y bueno, por mucho que sea una pieza pequeña, que sea liviana, nunca se deben sujetar dos piezas. Entonces siempre tienes que sujetarla de una parte contundente, ¿no? No puedes agarrarla, por ejemplo, de un brazo, porque tampoco sabes cómo va a estar ese brazo. Entonces, bueno, la agarras de la base, de una zona que sepas que no corre peligro, y la mueves. Si, por ejemplo, se trata de una escultura grande y muy pesada, ahí ya se recurren incluso hasta elevadores. Entonces tienes que proteger la escultura, tienes que incluso usar cinchas porque el ser humano no puede con esa escultura tan pesada. Estamos en el claustro del Museo Blanes, el claustro que se conforma por las dos salas que tenemos a izquierda y derecha, la sala Blanes y la sala María Freire. Y bueno, como todo claustro, tiene todo un borde aporticado y después tiene todas unas galerías por donde lo recorremos. El claustro está techado, no debería estar techado. Está techado, estaba techado antes de que yo accediera, que yo ingresara acá como directora, por un toldo. No es lo más adecuado, por supuesto, pero tenemos que dejar de ver el punto de vista estético y ver el punto de vista funcional. Del punto de vista funcional, este claustro techado en invierno nos permite traer un sinfín de conciertos, así como también hacer conferencias. Entonces, bueno, tiene como muchas posibilidades. Hemos hecho exposiciones. Acá se presenta año a año el premio de artesanía. Entonces, bueno, nos sirve como espacio multiuso, más allá de que ese toldo que tenemos ahí arriba no vaya para nada con la arquitectura del edificio. Son mucho trabajo, son muchas horas al día que le tenés que dedicar, ya sea para pensar las exposiciones. No te olvides que las exposiciones te reclaman de muchas cosas, pero también un edificio tan antiguo, ¿no? Es un grado 4 de patrimonio nacional, que hay que cuidar. Es decir, tenemos las dos cosas, como tú bien decías, tenemos la obra, pero también tenemos el edificio. El edificio hay que cuidarlo. Cuando armamos un protocolo de movimiento, hay un montón de cosas que hay que hacer para que el edificio luzca y no se vaya deteriorando, ¿verdad? Acá viene un promedio de 7 escuelas por día. Imagínate lo que es eso. Y no tenemos un aula para recibirlos, que sería precioso recibirlos en un aula donde tú puedas intercambiar y generar aspectos de lo que es la formación fuera de las fronteras de la escuela, ¿verdad? Dentro del museo, dentro de un taller informal. Y no tenemos esos espacios. Ya lo estamos usando al máximo, mucho más no lo podemos usar, no soporta más. Es decir, probablemente debería crecer en área este museo, ¿verdad? Estamos en la sala María Freire, ¿no? Es decir, venimos de la galería derecha e ingresamos directamente a la exposición, en este momento, la exposición de Lili Salvo. En esta sala, que es una sala de 25 por 8, es una sala y muy alta, de 5 metros, es una sala hermosa. Y cuando yo llegué al museo estaba concebido como el cubo negro y sus paredes pintadas de colores. Y a mí me parece que el ojo descansa más y la obra se destaca más
si estamos sobre un neutro. Este blanco que estamos viendo no es un blanco total, es un blanco que está levemente apagado. Y bueno, y le quitamos por un tema de un rendimiento energético, además de cambiar todas las luces LED, le quitamos todos los envoltorios que tenía las claraboyas y ha quedado la sala maravillosa. Y bueno, es comentario de todo el mundo lo lindo que han quedado las salas con este ingreso de la luz natural. En este caso tenemos a Lili Salvo, esta artista que trajimos desde Roma, un trabajo que hicimos conjuntamente con su familia, y ella transitó por distintos lenguajes. Mientras que estuvo en el Uruguay como artista, ella diseñó la tapa de Cineclub, y entonces el folleto de Cineclub, muchos de ellos están diseñados por ella. Y después ella, cuando se instala realmente en Italia, su marido es un productor de teatro, productor de Pina Bausch, es productor de... ¿no? Y ella diseña vestuarios. Yo creo que Lili Salvo, sin que ella lo haya dicho, por algo continuamente representa a la mujer, la representa en distintas situaciones, en situaciones algunas medias escabrosas, en situaciones oníricas, surrealistas, ¿verdad? Yo creo que en el fondo era una mujer que estaba gritando que era mujer y que la escucharan. Y en ese sentido es que en un acuerdo con quien fuera su marido, Andrés Neumann, le pusimos que era una mujer feminista. Bueno, acá estamos en una de las salas a la derecha del acceso. Esta sala, comunicada con otras dos salas más, conforma la sala Figari. Bueno, una colección muy importante que tiene el museo a través de la donación de una de las hijas de Figari a cambio de una pensión vitalicia. Y bueno, a cambio de esa pensión, nosotros gozamos de una colección de más de 100 cuadros de Figari. Es una artista que empieza de mayor, deja la abogacía, deja una serie de cosas, deja la política, deja una serie de cosas y se dedica realmente a la pintura. Uno siempre tiene la necesidad de clasificarlo, ¿verdad? Estaría dentro del postimpresionismo por la forma de esa pincelada directa, sin bocetar sobre el cartón. Figari trabaja muchas veces como en secuencias y esas secuencias te dan una sensación como cinematográfica. Después todos los personajes están puestos, ¿no?, como de adelante hacia atrás, ¿verdad?, pero como en el plano, pero igual te reconstruye un espacio, reconstruye una idea de un lugar. Y vas a ver que trabaja, por ejemplo, cuando trabaja con el pueblo, por decirlo de alguna manera, y no con la alta sociedad, el movimiento de los personajes que él retrata son mucho más sinuosos y son mucho más acartonados los personajes que están en un salón, ¿verdad?, de la alta sociedad. Es el Museo Juan Manuel Blanes porque le hace un homenaje a Blanes. Yo decía una vez en comunicación y se reían, yo decía, no es ni el Mnabé, ni el Mamba, ni el Momma, ni el Mumma, ni el Mumme, Mima, Moma, nada de eso. Es el Museo Blanes, como el Museo del Prado, como el Museo Reina Sofía. Son nombres que te quedan, que se graban en el imaginario, ¿verdad?, de la ciudad. Y a mí no me parece mal que sea el Museo Blanes, tiene su sala Blanes. Nosotros no tenemos la colección más grande de Blanes. La colección más grande de Blanes está en el Museo Nacional, no la tenemos nosotros. Entonces, bueno, está bueno que dialogue Blanes con otros artistas del siglo siguiente a cuando él pintó. Entonces, eso lo hace atractivo, lo hace un museo que es sumamente visitado, siempre tenemos muchísima gente
Y bueno, además de estas dos salas permanentes, Figari y Blanes, tenemos después las salas itinerantes, donde mostramos la colección del museo y tratamos continuamente de estar cambiándola, y la sala María Freire, que es para obra contemporánea, exposiciones contemporáneas.